imprescindible para desarrollar la fantasía y también el recurso de lo visual y así hacer de un cuento infantil o no un lujo de imaginación, de color y de dibujo, y por eso hoy vamos a tratar de hablar y de conocer mejor esta profesión que es la ilustración, que estábamos diciendo, en compañía de una joven promesa, de una artista que ella es Maitane Varela. Buenas tardes, Maitane. Hola, buenas. Y lo que estábamos diciendo es que, bueno, bienvenidos por supuesto a Versión de Arte, y hoy vamos a tratar de hablar y de entender un poco esta profesión, Maitane, que yo creo que todo el mundo conocemos y disfrutamos muchas veces cuando cogemos un cuento o incluso cuando vemos dibujos en la televisión y no somos capaces quizás de valorar, entre comillas, este esfuerzo tan inmenso que es el vuestro, el de la profesión de la ilustración. Bueno, vamos a conocerte un poquito más, Maitane. Eres de San Sebastián. Sí. Y has estudiado justamente esta profesión en la Escuela Kunsthal de Irún. Cuéntanos cuándo empezaste. Pues hice el bachillerato artístico primero y estando en el bachillerato decidí meterme por el diseño porque creí que era lo que más me convenía, lo que más me interesaba, y en base a los estudios empecé a trabajar en un estudio y bueno, nunca dejé de dibujar en realidad, pero me dediqué más al diseño en unos años. Y luego la ilustración siempre era como algo secundario o añadido, pero después de horas de estudio en un estudio de diseño. Bueno, yo antes te comentaba, Maitane, que cuando somos muy jóvenes, quizás cuando tenemos entre nuestras manos un cuento al anuno porque es nuestro cumpleaños o ha llegado una fiesta especial y nos vienen con este objeto, pues al final la lectura se convierte en algo muy visual y te ríes porque tú y yo me parece que nos hemos dedicado más a mirar los dibujos que a leer los textos. Sí, totalmente. Cuando yo, por ejemplo, lo que me atrae de un libro, más allá de la historia, siempre va a ser el dibujo. Es lo primero en lo que me voy a fijar y muchas veces voy a comprar más el libro por el dibujo que por la historia que me está contando. Bueno, esto es muy importante lo que acabas de decir. O sea que el dibujo, y yo creo que todos somos un poquito así, somos como los jueces, ¿no? De decir, bueno, a ver, veo la portada, ¿me puede interesar o no esta lectura o este libro para tenerlo en mi biblioteca? Y siempre, aparte del título, que sí es importante, nos vamos a fijar mucho en la ilustración que tiene, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es como los niños. Los niños no se van a fijar en qué le está contando el cuento, sino si me gusta el dibujo o no. En eso, en eso se va a basar para decirle a su madre, mamá, cómprame este libro. Entonces yo creo que cuando, por mucho que crezcamos, cuando seamos adultos, a los que nos dedicamos a esto nos va a seguir atrayendo lo mismo, quizá porque o la historia ya nos la conocemos y no hace falta que nos la vuelvan a contar, claro, pero sí nos interesa lo que ese ilustrador hace con ese cuento. Quizá eso es lo que compramos. Claro, efectivamente. Entonces vamos a ver un poquito, si te parece, como un apunte rápido de la historia de la ilustración infantil, sobre todo queremos hacer hincapié en ella porque Maitane, ya veréis, hace unas cosas preciosas, unos dibujos maravillosos sobre un poco el género infantil, yo creo que está ahí. Bueno, si tenemos que echarnos en el tiempo atrás, quizás en Europa, vamos a hablar de Europa, la ilustración más antigua que tenemos en nuestras bibliotecas datan de 1800 tardío, entonces anterior no nos ha quedado ningún recuerdo. Yo lo conozco, por ejemplo. No conozco. Lo que más conozco es de los Grimm, es de lo primero que conocería en realidad, pero no sé si existe. Eso es. Entonces, bueno, son dibujos mucho más simples, claro. El colorido, debido supongo a la impresión, pues también son mucho más... Sí, es blanco y negro, la mayoría de ellos. De hecho, el manuscrito de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas es ilustración blanco y negro, porque no hay, es cuestión de la impresión, como has dicho tú, de las serigrafías, y era solo lineal. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo de que sí había una necesidad desde siempre, yo creo, a que estos textos, y sobre todo cuando estaban dirigidos al género más joven, ¿no?, a las personas más jóvenes, más tempranas, tuviesen algún dibujo? Y claro, elaborarlo era pues cuestión de hacerlo a mano, con tinta, ¿no?, incluso a veces a lápiz. Y claro, eso pues era muy costoso y sobre todo en cuanto a tiempo, ¿no? Porque claro, ilustrar un cuento así pues era a base de muchas horas. Entonces, el color aparecería, vamos a decir, a partir de este finales del siglo XIX. ¿Estamos de acuerdo, Maitane? Sí, yo creo que sí, más o menos sería por esa... ¿Y cuál es la escuela más fuerte del momento en Europa? ¿Podrías decirnos? No, ahora mismo no sabría. Yo creo que no hay una escuela en sí, sino hay diferentes ilustradores que generan un estilo. Pero creo que se diferencian aquellos que son franceses, que son ingleses,
a los que son alemanes. Yo creo que en eso radican las diferentes escuelas, en de dónde son. Bueno, es verdad que tú antes me decías que actualmente es muy fuerte la influencia que existe ahora mismo tanto en la literatura escrita como en las imágenes en pantalla del dibujo más irlandés o irlandés, como decías, estamos ahí, sí, no sé muy bien cuál es. Eso es. Sí, porque a mí por lo menos es el que más me atrae, porque desde la simplicidad de la ilustración que ellos usan, para mí es muy bueno, en tanto el color, la combinación que hablábamos antes, expresan mucho con esa simplicidad del dibujo. Entonces me parece que eso es muy valorable a la hora de ver tanto ilustración como animación, que quizás es lo que más se evoca en ellos ahora. Bueno, Maitene, hay que decirlo, aparte de haber hecho su comienzo de carrera estudiando en la escuela Kunsthal de Irún, estuviste allí, nosotros somos vecinos, somos compañeros y bueno, tú ahí tienes un muy buen recuerdo, pero sobre todo lo que me decías es el hincapié de necesitar marcharte. Sí. Y de ahí sí que quiero que nos hables de esa estancia tan larga que has tenido en Buenos Aires y sobre todo decirnos por qué te fuiste allí. Bueno, yo después de llevar 3 años en un estudio de diseño decidí que quería ampliar conocimientos no solo de estudios sino de vivencias quizá, y decidí que necesitaba moverme. Vi la oportunidad de que ese lugar fuese Buenos Aires y la agarré. Bueno, pero ya habías terminado aquí en Irún. Sí, ya había terminado, habías terminado los estudios, yo ya estaba trabajando. O sea, no me dedicaba nada más que trabajar. Así que decidí aprovechar y... Es cierto, Maitane, que la escuela Kunsthal, si tienes ese nivel, ¿no? Coloca a sus alumnos y por lo menos intentan, ¿no? Que tengan un lugar donde luego prolongar su experiencia, lo mismo como becados o, ¿no? ¿O cómo es esto? Porque tú me decías que te fuiste a Buenos Aires por propia iniciativa. Sí, por propia elección. Yo estaba trabajando, conseguí trabajo cuando estaba con mi proyecto final y sí, lo de irme fue decisión mía por ampliar estudios. Bueno, ¿y cómo es allí? Cuéntanos. Algo que no es totalmente distinto a lo de aquí. Primero porque son universidades, la de diseño es una universidad muy grande. De hecho, ahora mismo han conseguido estar en la lista de las 50 mejores universidades del mundo, la UBA, que así se llama. Y yo fui a estudiar un posgrado de 2 años, una maestría, que es todo teórica. O sea, es la base del diseño teórica que muchos quizá consideran no tan importante o no necesaria, no estoy de acuerdo, y bueno, decidí avanzar en la parte teórica, que quizás la que tenemos más abandonada cuando nos dedicamos al diseño o en Bellas Artes, que siempre es dibujar o diseñar, y luego en el mismo momento también hice como oyente una asignatura en la carrera de diseño. Bueno, en total me comentabas que has estado 7 años y además no solamente aprendiendo, sino que también has trabajado allí y quiero que nos comentes un poquito cuál era tu función en esa empresa o en ese estudio. Sí, también estaba en un estudio de diseño y bueno, estaba como diseñadora gráfica y básicamente era la parte de diseñar de packaging o editorial, era lo que más trabajábamos. Supongo que esa experiencia de 7 años en total es imborrable porque además, aunque vienes con mucha pena, será un bagaje importantísimo para enfrentarte, joven que ya vemos que lo eres, a lo que ahora aquí en este país pues te vas a tener que pelear, ¿no? Y bueno, con ese currículum supongo que quizás también la seriedad que tú presentas sea mucho mayor. ¿O cómo lo ves? El que tú hayas podido traer un bagaje completo de esa estancia de 7 años, que es un montón de años, te va a ayudar. Tú lo ves como que es posible que las puertas en la ilustración, por ejemplo, de cuentos o en fin, ¿dónde quieres buscar? Porque tú acabas de llegar, volviste de allí en Navidades, entonces, ¿dónde estás llamando? Sí, yo me enfoco en la literatura infantil y sí, en realidad ayuda, o sea, todo ayuda, todo lo aprendido ayuda, no solo en cuestión profesional, y creo que te ayuda a ver 2 mundos, un mundo que es muy parecido en ambos países, pero que sí que está visto de diferentes maneras. En Buenos Aires hay mucha gente que se dedica o que se arriesga, por ejemplo, a dedicarse a la ilustración, y aquí quizá no. Aquí somos un poco más miedosos a la hora de soltar algo físico que podamos tener o algo más seguro
y de arriesgarnos a meternos en un proyecto personal o de buscarnos la vida nosotros solos. Mira, Maitane, vamos a ver algún dibujo tuyo que nos has traído además y te agradezco muchísimo porque ya vais a ver la calidad que tiene en cuanto a color, en cuanto incluso a imaginación de líneas y de la composición que tiene tan divertida cuando imaginas esa fantasía que antes decía, ¿no? Al principio imaginas ese personaje desde tu sensibilidad. Así que invítanos a disfrutar un poquito con tus imágenes, háblanos quiénes son. Los cuentos son europeos porque me hablabas de Alicia, vamos a ver por ejemplo este es un de Alicia, de Lewis Carroll, que todo el mundo conocemos. Es un libro muy explotado por muchos ilustradores. ¿Está bien? Sí. Y que por suerte ayuda mucho porque para mí es uno de los mejores libros infantiles, porque tiene, aunque nosotros conozcamos 4 personajes de ese libro, tiene 20, tiene muchísimos los originales, y no solo Alicia en el País de las Maravillas, sino A través del espejo, que es como la segunda parte de Alicia, tiene grandes personajes que te ayudan a que tu trabajo sea mucho más fácil. Cuando ya la base del personaje te la dan, dibujarlo es cuestión de tu imaginación y de tu mano. Bueno, imaginación está claro que tienes, porque bueno, qué bonito, qué sencillo a la vez. Explotas pues esa sensibilidad que necesitamos despertar, ¿no? Al que está leyendo el cuento, porque Alicia, como antes decías muy bien, ¿cuántas veces nos han podido contar el cuento? Pero ¿cuántas versiones hay también, no? Muchísimas. Y además la mayoría de las versiones están acortadas. Son las versiones más infantiles que se acortan, siempre para que no sea tan pesado, porque es un libro en el que aparecen muchos personajes en cada capítulo y quizá para un niño más pequeño es un poco caótico. Bueno, dinos cómo, bueno, este es otro cuento, este es Peter Pan, que lo vemos además aquí con su gorrito precioso, esa mirada así como de pregunta, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Cuánto tiempo? Primero tienes que verte el cuento, claro, y sabértelo bien, ¿no? Pero me imagino que luego seleccionar esa imagen concretamente, de ese momento concretamente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo buscas? Es cuestión de elegir el que más te guste, o el que creas que es más fácil para representar el personaje y que a primera vista se reconozca al personaje. Estos personajes son fáciles de reconocer, Peter Pan por su vestuario o Garfio, que en este caso no tengo, pero son personajes que se reconocen fácilmente por su vestuario y por su forma de ser. Ese se ve que es Smith, que es el compañero de Garfio, que siempre está diciendo sí, capitán, sí a todo, muy obediente él. Oye, por ejemplo, aquí estoy viendo letras también. ¿O sí, cómo? Introduzco siempre en este tipo de ilustración una parte del cuento, en la que creo que acompaña a la ilustración y que además da pie a entenderlo un poco más al personaje. Tú me decías que estabas usando la técnica del digital y de la Wacom, y esto, claro, también esto es una herramienta mucho más contemporánea, de vanguardia, vamos a decir, totalmente, ¿no? Yo creo que, aunque tú me decías también, nunca dejarás de dibujar. No. El lápiz tiene que estar siempre, y de hecho en otros posteriores, esos son de los primeros que hice. Según he ido avanzando, he ido usando más el dibujo a lápiz y pintando sobre ese dibujo, pero manteniendo la limpieza del lápiz. En un cuento, por ejemplo, de historias pequeñas, por ejemplo, estábamos hablando, tienes también creo que algo de Blancanieves, ¿puede ser? No, de Mary Poppins. A ver, sácame por favor de Mary Poppins también, porque a mí me encanta eso. ¡Ay, mira, qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué divertida! Bueno, por ejemplo, el ilustrar un cuento entero, son 10 dibujos, ¿cómo es? En función de la lectura vas añadiendo un dibujo. ¿Cómo te organizas para saber la cantidad de dibujos que tienes que hacer? En la mayoría de veces depende de la editorial, de los que ellos quieren, porque quieras que no, el número de ilustraciones va con el número de páginas y eso conlleva más gasto. Claro. Entonces está en base a cuánto dinero quieran invertir en el libro. Claro. O sea, si quieren un libro totalmente ilustrado, siempre, aunque si es más corto, ¿no? Porque lleva poco texto, pero si es un libro de estos que conlleva mucho texto, pues no hay tantas ilustraciones, porque si no conlleva un gasto muy alto. Si realmente el cuento está entero, las versiones de Alicia, como he comentado antes, que hoy en día aparecen, están cortadas. Son textos que están acortados para que no sean tan caros. Decíamos del dibujo digital, pero claro, tú haces con un lápiz digital todo el dibujo, la pantalla está totalmente vacía, y tú luego a pulso
haces toda esta elaboración. Y claro, porque a veces cuando decimos digital parece como que hay tantas herramientas, dices, bueno, me doy al botoncito y me hace ahí todo, ¿no? No, esto no es así. No. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un dibujo de estos, por ejemplo? No tengo, tampoco creo que hay que tenerlo en cuenta porque no puedes decir, bueno, tengo que estar solo 2 horas, ¿no? Porque las 2 horas las puedes perder buscando referencias. Que yo, por ejemplo, uso mucho tiempo para buscar referencias de cómo otros ilustradores han representado a ese personaje que a mí me interesa representar ahora, o la escena, o la pureza de cada personaje, ¿no? Que al final el personaje es el mismo, pero cada ilustrador le busca una vuelta distinta. Es verdad que la gama de color en lo digital también nos ha hecho entenderlo, este mundo, ¿no? De una manera mucho más grande. Y supongo que también a la hora de imprimir eso hay que tener mucho en cuenta, porque habrá colores que conseguirlos en la imprenta es más difícil que verlo en la pantalla, ¿no? Sí, Maitán. Sí, yo trabajo en realidad mi gama cromática más o menos es más o menos parecida siempre, o uso más o menos la misma gama, mi paleta siempre a un lado, para no escaparme mucho de la impresión posterior, que para acertar, por así decirlo, aunque por suerte con las pruebas que estoy haciendo ahora concuerda bastante con lo que veo en pantalla a lo que imprimo, que normalmente no pasa. Sácanos alguna cosilla más, a ver qué cuento nos sacas o qué es lo que vamos a Bueno, es la historia del Jardín Secreto. ¿La historia otra vez? El Jardín Secreto es el libro. Qué bonito. Sí. Es más juvenil quizá que infantil. Sí. Que ya lo dibujé porque es uno de mis libros favoritos infantiles en realidad. Así que dará más gusto personal. Fijaros en la textura del paisaje de fondo, donde vemos esa pared, toda ella detallada, hecha a mano. Sí, el lápiz, este es donde se mantiene el lápiz. Bueno, y el color, sí, el color está hecho en el ordenador, pero con muchas capas y capas y capas de color. Hay una base, hay una de sombras, hay otra de brillos y otra extra que siempre hay. Maitán, ¿nos hace falta quizás encontrar al escritor joven que quiera trabajar contigo y ambos poder hacer, por ejemplo, literatura vasca o española o quizás extranjera? Y yo creo que es lo que nos tenemos que mentalizar, ¿no? De que quizás las artes se tienen que unir en algún momento, la literatura con el dibujo, en este caso la ilustración, y me imagino que estarás ahí luchando por encontrar ese compañero o esa compañera que te aporte pues esa posibilidad de trabajar en conjunto. Sí, ahora mismo estoy investigando un poco los concursos de literatura infantil, que por suerte hay bastantes, o parece que están emergiendo de a poco, y bueno, ahí siempre hay alguno que quizá, o el que ha ganado o el que ha quedado segundo, te interesan, y bueno, es una forma de ponerte en contacto con otras disciplinas que en este caso ayudan. Vamos a poner de todas formas, para que sepas, en el borde de nuestra pantalla tu correo, lo pondremos, y así si alguien está interesado en conocer mejor a Maitán, ahí tenéis su página web y veréis muchísimas cosas que tiene presentes ahí, y sobre todo me gustaría que nos enseñaras en un momentito esos dibujos de letras solamente, que son sí. A ver, tú le llamabas... Son de tipografía. Eso es, tipografía, son dos tipografías diseñadas, mirad qué cosa, en las que, bueno, estos son composiciones, pero tiene un trabajo previo de dibujar la mano muchas veces, porque soy bastante de darle vueltas 1000 veces. En este caso, además, la tipografía tiene tipografía en mayúsculas, minúsculas, y entonces conlleva 2 dibujos también. Podemos decir que una ilustradora no solamente es capaz de dar vida, fantasía, imaginación a un cuento, sino que también podría dar pie a lo que es el atrecho de una habitación, ¿no? Infantil de un niño, el papel pintado, las cortinas, en fin, en realidad tu profesión es muy amplia, porque entras en todo ese, ¿no?, ramalaje de cosas, ¿no?, de abanico de posibilidades. Claro, bueno, juguetes infantiles, que ahora mismo estoy un poco investigando qué marcas hay y un poco contactándome con ellas. Hay un par de además, hoy en día yo creo que se está dando un poco más de valor a la ilustración, y hay empresas que, bueno, que les interesa hacer una gama especial de puzzles, por ejemplo, con ilustraciones de X ilustradores, y bueno, creo que es un buen camino y una buena ventana para nosotros también. Bueno, Maitán, 30 años, es muy joven. Yo creo que desde luego has disfrutado de estos años tempranos que te presenta la vida,
y desde luego nos vas a sorprender seguramente de aquí en adelante. Espero que tengas mucha suerte en este país. De todas formas, ahora, bien me lo decías el otro día, con internet podemos viajar de una punta a otra del mundo, y lo mismo mis dibujos pues pueden interesar a una literatura o a una decoración americana o china o japonesa, no sabemos. Nunca se sabe dónde puedes terminar. Bueno, pues yo te deseo muchísima suerte. Desde luego nos ha encantado tu trabajo, por eso estás aquí en Versión de Arte, y te deseamos que nos vuelvas otro día con con ese final, vamos a decir, de encuentro, y a ver que nos sorprendes nuevamente, que será seguramente una cosa preciosa y, bueno, no sabemos si infantil, pero bueno, en la ilustración seguro, ¿no? En la ilustración espero que siga por ahí, no me importa un poco el infantil o juvenil, nunca se sabe. Muy bien, pues nada más, entonces yo os vuelvo a citar el próximo día, que disfruten de la literatura infantil, de los dibujos, fíjense del trabajo que conllevan, y nada más, que nos vemos hasta la próxima. Gracias. Es que el casco.